Estamos enfrentando no una oposición, una protesta, unos estudiantes, no. Estamos enfrentando la pretensión de activar una crisis política para justificar un golpe de Estado a través de la violencia. Yo quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar ni un solo milímetro del poder que le ha dado al pueblo de Venezuela. Voy a seguir en el poder porque el pueblo está en el poder. Eso es lo que dice el titular del gobierno venezolano, y mientras tanto hacen cosas como esta en la que otro estudiante se lleva un balazo. Ahí quedó registrado el momento en que se lleva un proyectil en el abdomen un estudiante. Tengan en cuenta, la ley esa de la que tanto habla el régimen en Venezuela prohíbe a la policía utilizar armas de fuego para disolver manifestaciones, salvo que haya un peligro inmediato para su vida o que alguien les esté disparando con armas de fuego. Y acá lo que está pasando es que los están cazando como palomas en muchos casos, porque han tirado alguna piedra, han tenido alguna actitud, en muchos casos defensiva, por cierto, pero de la forma que se han planteado las cosas, usan el arma de fuego como si fuera un garrote. No, eso constituye un verdadero delito, es una violación no solo, Pedro, del orden constitucional y legal venezolano, sino de las leyes internacionales que rigen todo lo que es el uso justamente de la fuerza para la represión de la criminalidad. En el caso venezolano, en la historia, lo normal era que cada vez que existía una manifestación estudiantil, la policía lo que tenía era justamente la responsabilidad de acompañar la manifestación bajo algo que denominamos en aquel momento y en aquel tiempo la cultura de la protesta. O sea, acompañar a los estudiantes para que drenasen justamente su situación. Ellos al final terminaban quemando un caucho, quemaban un autobús, porque consideraban que sin ese elemento no había tenido éxito la marcha. Pero en definitiva estaba totalmente prohibido el uso de las armas en ese tipo de situaciones, pero en el caso venezolano la situación es más grave por lo siguiente, porque la autoridad policial se desplazó totalmente a esto que llaman ahora colectivos populares, que eran sectores delincuenciales situados fundamentalmente en lo que se conoce como la parroquia 23 de enero, que inclusive tenían confrontaciones con la policía por hechos delictivos, asesinatos, robos, y el presidente Chávez decidió de la noche a la mañana reagruparlos en colectivos populares e incorporarlos como funcionarios policiales. Entonces, la decisión fue que como la revolución era una revolución pacífica pero armada, simplemente tomó todos estos sectores populares y se encargó de armarlos a cabalidad. Y esto, obviamente, se está volteando contra el propio gobierno porque el gobierno ahora no tiene manera de controlarlo. Tenemos contacto en Caracas, están pasando dos cosas. Una, está demorada en una entrevista que le están haciendo en un medio televisivo venezolano la diputada opositora María Corina Machado. Veámosla por un instante si logramos establecer ese contacto. Tal vez no. María Corina Machado no está... No, estoy hablando, yo sé que Mariana es la estudiante con la que vamos a conversar en un instante. Me decían que estaba en este momento la señal por la que se veía a María Corina Machado hablando, que podíamos tenerla lista para sacarla al aire. Eso no es así en este momento entonces. Aquí viene entonces, aquí está. Que no se lo puede pedir una madre.
frente a la puerta de la morgue, que ya no espera justicia, a que espere que le maten otro hijo. No se le puede esperar, no se le puede pedir a un trabajador perseguido porque reclama sus derechos que espere sin buscar un cambio. No se le puede pedir a unos jóvenes estudiantes que están matando a sus amigos que esperen frente a un régimen que no ha hecho sino aniquilar las libertades. Se le puede pedir, te pregunto, a los periodistas, a quienes se les cierra la posibilidad del ejercicio libre de decir la verdad en los medios de comunicación, que esperen, que esperemos que... ¿Cuál es la consigna de ustedes? La consigna es democracia y libertad a través de la organización ciudadana, de la movilización pacífica y de la activación de uno de los mecanismos que están en nuestra Constitución para lograr el cambio del régimen lo antes posible. ¿Cuál es ese por mecanismo? Vía democrática. Hay varios mecanismos. Está la enmienda constitucional, está el referéndum revocatorio, está la Asamblea Nacional Constituyente y está la renuncia de quien ejerce la presidencia. Todos... Ahí estaba María Corina Machado, esta diputada opositora. Tenemos contacto ahora con una estudiante con la que hablamos recientemente, Mariana Hernández, que reporta que hay más arrestos en estos momentos en Venezuela. Mariana, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Yo fui parte de la comunidad universitaria, ahorita soy egresada, recientemente dirigente juvenil de algunos procesos que se han llevado a cabo en el país. Sí, como correcto la información que tienes a mano, el día de hoy se han producido detenciones en varios estados a nivel nacional. Todavía no tenemos el número total de los detenidos del día de hoy, pero desde tempranas horas de la mañana lamentablemente recibimos noticias de que muchos de los jóvenes que protestaban en todo el país fueron detenidos violentamente por cuerpos del Estado. Muchos fueron atacados también por estos grupos colectivos, grupos irregulares, grupos paramilitares, que el gobierno sencillamente perdió el poder que tenía sobre ellos y que han amedrentado, han perseguido, han agredido a nuestros estudiantes. Y es por eso que, que estamos, a pesar de todo esto, decimos, ratificamos que vamos a continuar en la calle, vamos a continuar con nuestra protesta pacífica por esa Venezuela que queremos, por esa Venezuela donde tengamos acceso a los productos básicos, donde tengamos acceso a un futuro en el que podamos progresar, esa Venezuela donde independientemente de nuestra ideología política podamos vivir en paz, porque es lo que buscamos, una Venezuela de tolerancia, de unidad y de paz. Que así sea, Mariana, estaremos en contacto. Mañana te buscaremos para ver qué ocurre con la marcha que está prevista para precisamente este martes. Gracias por estar con nosotros, cuídate, por favor. Mariana Hernández, dirigente juvenil, activista, egresada universitaria, conversando con nosotros desde Caracas. Y nuestros colegas de Últimas Noticias prepararon una investigación sumando elementos visuales con algunos datos que apuntan a los detalles que llevaron a la muerte de un estudiante en el fin de semana pasado.
Allí terminó la vida de este estudiante. Este fin de semana también terminó la vida de 2 religiosos. Hablaremos de eso en un instante porque tuve la oportunidad de conversar con el arzobispo de Mérida, Baltasar Porras, pero primero quiero mostrarles el clima que se vive en algunos lugares. Después que vieron esto de la semana pasada, en estas últimas horas, en la noche, es el lejano oeste. Es el mundo de los cowboys y estos tupamaros, como les dicen a estos personajes paramilitares que andan en motos con armas de fuego, hacen lo que les parece, como verán y escucharán. ¡Mierda! Se cayó un carajo. Se cayó un carajo ahí horrible en la moto, ¿eh? Esos son tiros, esos son tiros. Esos son tiros, esos son tiros. Esos son tiros. Agáchate, gorda, coño, que no son tiros. Sí, estoy bien, estoy bien. Parece caos, pero es un caos que está auspiciado. Es un caos que de alguna forma está impulsado oficialmente. Es lo que se está viviendo porque el gobierno permite que estos personajes anden por las calles en las noches abriendo fuego contra cualquier cosa que les parezca puede afectar a esta famosa y tétrica revolución bolivariana. Mientras, otro escenario, la inseguridad. El horror que se vive, cómo se ha multiplicado el número de asesinatos y cómo adolescentes andan por allí matando por celulares o en algunos casos para robarse los 3 bolívares que pueda tener un religioso de más de 80 años. Así entraron en lo que es la residencia salesiana del Colegio Don Bosco en Valencia, en Venezuela, y mataron a 2 religiosos, uno de 84 años, otro de 80, dejaron a otro herido. Hace un rato, conversando con Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida, me decía de su tristeza, de su indignación, no solo por eso, sino por la forma en que ha enfocado el gobierno estas circunstancias. Arzobispo de Mérida, siendo un momento crucial en el que se pone en evidencia cómo se pierde a veces el norte, que es la dignidad humana, el respeto a la vida y el abuso de poder, no solo por los acontecimientos que en estos días pues han tenido repercusión internacional, que se pone en evidencia con el asesinato de 2 sacerdotes, un sacerdote y un hermano ancianos de 80 años uno, 84 el otro, en una forma realmente dramática y muy dolorosa, y que encuentra en la respuesta oficial casi como una acusación de cualquier otra cosa que pudiera pensarse. Esto lo que nos indica es que el valor de la vida no tiene ningún sentido. Monseñor Porras está viajando en estos momentos rumbo al Vaticano. Esta semana habrá reuniones del presidente de la Conferencia Episcopal venezolana y de varios de los obispos. Se sumará el cardenal venezolano y el Papa Francisco está al tanto de lo que está ocurriendo. Y quiero redondear esta conversación preguntándole ahora no al señor que fue ministro del Interior de Venezuela, sino a un señor que es amigo del actual titular de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. ¿Qué esperanza tiene en cuanto a lo que pueda ser el mensaje, la participación de alguna forma? Mira, la Iglesia ha tenido la gran virtud, la gran ventaja de que ha sabido crear espacios de entendimiento, espacios de encuentro en distintos países en donde estas situaciones de violencia han llegado a niveles realmente exacerbados. En el caso del Papa Francisco, que gustaba que le llamasen en Buenos Aires, cuando yo era profesor de su universidad, el padre Jorge, es un individuo que tiene una gran sensibilidad por este tipo de situaciones, las conoce a fondo, vivió la dictadura argentina, confrontó con ella,
tuvo grandes diferencias inclusive con esa deriva muy parecida a la venezolana tomada por el régimen argentino, y está totalmente al tanto de las circunstancias que han venido ocurriendo en América Latina dentro del marco de esto que llaman el socialismo del siglo XXI. Pero yo quería aprovechar, Pedro, este hecho, el tema del asesinato de los sacerdotes, el tema de los estudiantes que han sido masacrados por la fuerza pública, para decir con toda responsabilidad algo que es fundamental. La responsabilidad criminal internacional e interna por estas muertes las tiene directamente Nicolás Maduro Moro. Y aquí quiero remitirme a la jurisprudencia que fijó la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Colombia, en donde se decía efectivamente hay momentos en que actúa la guerrilla, hay momentos en que actúan el paramilitarismo, pero si el gobierno ha contribuido a la creación de los riesgos, es el gobierno y sus gobernantes los responsables de esa muerte. En el caso de Maduro, él tenía la responsabilidad de controlar el orden público en Venezuela. Claro. Y resulta ser que en el momento en que se habla de una manifestación pacífica de la ciudadanía, él la entiende como una manifestación en su contra, entonces él llama directamente a sus colectivos y a sus militantes para que confronten directamente en la calle. Entonces, la generación del riesgo obviamente determina que la responsabilidad penal, criminal por estos hechos tiene directamente a un responsable, que es Nicolás Maduro. ¿En qué momento tendrá que responder por esto? Bueno, ya eso lo dirá la justicia. Claro. Y lo dirán las circunstancias evolutivas que está viviendo Venezuela en esta hora. Y seguiremos, estamos hablando de esta hora, mañana es otra jornada crucial, seguiremos conversando, le agradezco profundamente su cortesía de acompañarme. No, gracias. Y aquí estaremos otra vez. Pedro, por la solidaridad de ustedes con la causa venezolana. Y en el caso de Leopoldo López debo decir dos cosas. El presidente Maduro confesó públicamente no solo que le importaba poco que lo llamasen dictador, sino que dijo que efectivamente a Leopoldo López se le estaban persiguiendo por delitos políticos, lo que significa que es básicamente un perseguido político. Claro. Gracias otra vez. Gracias, Pedro. Vamos a una pausa. Al regresar, nos vamos a otro mundo, nos vamos a un mundo de imaginación donde hay mucho menos dolor en algunas circunstancias, puede haber dolor de otros tipos en otras, lo exploraremos. Vamos a asomarnos a la mente de un formidable escritor cubano como es Leonardo Padura.